A continuación, la corrupción. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29, UHF presenta La Corrupción. La corrupción es una asociación para delinquir entre corruptor y corruptos. ¿Podemos seguir siendo complacientes frente a este flagelo? Con la conducción de Freddy Bravo. La corrupción. ¿Qué tal, amigos? Muchas gracias por vuestra sintonía. Hay un tema que es realmente candente, si se quiere. La fotografía del Diario del Comercio del día de ayer, donde la ministra de Finanzas está haciéndose una limpia, y lo mete también en ese escenario al ministro de Comercio Exterior, al señor Campana. Bueno, seguramente fue invitado él. Pero ella en esta limpia, muy cerca, a puertas de enviar un proyecto de ley que tiene que ver con el plan económico que el presidente de la República ha propuesto, pensamos en que es un plan económico que va en contravía al desastre económico del correísmo. Porque no estaríamos a estas alturas de la vida con un gobierno que busca recursos donde sea para pagar sueldos, que ha hecho hace pocas horas una inversión de una preventa petrolera por $400 millones, si no estoy en un error. ¿Para qué? Para contingencias, para asuntos del día a día, para materiales de escritorio. Entonces, no estaríamos a estas alturas con que la ministra de Finanzas, por orden del presidente de la República, envía un proyecto que tiene que ver con varios temas y que algún sector, el sector empresarial, está preocupado y nervioso porque suponen que podría darse uno que otro impuesto. Digo, podría. No lo conozco, estoy repitiendo lo que dicen los líderes empresariales. Pero la ministra, en medio de las limpias, los chamanes, los baños, la ortiga o lo que sea, no nos da pues una certeza, no nos da confianza. Se va a los Estados Unidos y cuando tenía que presentarse ante los ejecutivos del Banco Mundial, desaparece. Los deja plantados algunos inversionistas. Y el común de los mortales se pregunta, ¿y por qué? O sea, ¿y qué pasó? Yo escuché por ahí decir a alguien, lo que ocurre es que ahí se habla de economía y ella no habla de economía. Sería muy grave si eso es verdad. ¿Será que tiene alguna reserva por lo que hizo en el año 2008 cuando a grito pelado aplaudía al señor Correa por el tema del default y el no pago de la deuda externa, teniendo los recursos, bajo la premisa que era un acto soberano, desde la esquizofrenia correísta, un acto soberano, no pago porque no me da la gana? A ver, ¿de qué se trata? Porque el Ecuador ha entrado en default, pero entró en default, pues, por ejemplo, cuando se rompió el oleoducto y el petróleo estaba a $6. Los organismos internacionales, los multilaterales y el mercado de capitales entendía que no tenían cómo pagar la deuda. Pero si yo presto dinero a un banco, tengo en la cuenta corriente un equivalente a 50 veces lo que debo, y no cumplo, es obvio pues que el banco me va a ejecutar de inmediato pues, y me va a dar un trato distinto si se quiere para el futuro, y a lo mejor hasta me declara no sujeto de crédito, con lo cual me puede triturar en una acción empresarial. ¿De qué vale que tenga haciendas, casas, carros, etcétera? Nadie quiebra por patrimonio, se quiebra por liquidez, y el problema del país en este momento es de liquidez. La ministra de Finanzas hace pocos días le dijo al país,
Supongo que le dijo al presidente, es de suponer de que el endeudamiento del Ecuador técnicamente todavía no había llegado al 40%, que está establecido como techo máximo de endeudamiento. Los correístas, cuando hacían esa norma, declaraban en medio de esta imbecilidad que envolvió al país, y claro, pues suena bien, ¿no? Pongámosle techo para que no venga otro gobierno y se endeude en lo que le dé la gana. Pongámosle techo para que no venga otro gobierno y se endeude en lo que les dé la gana. Suena bien, pues, claro. Es que como han sido tan irresponsables que se han endeudado, y además ilegítimamente se endeudaban, y alguna vez luego del default que declaró el Ecuador, y que le tocó hacer de vocera a la ministra Viteri en esa época, supongo que está arrepentida de eso, supongo nomás. Cuando eso hicieron, el fiscal de la época, el fiscal Pesantes, llamó a los expresidentes. Entonces, pues él era el gran fiscal, pues, que llamaba a los expresidentes, que se endeudaron a propósito, que se endeudaron mal, que al país lo entregaron, lo vendieron, la soberanía se fue por el piso, pedazo de farsantes, todos. Jamás el Ecuador pagó los intereses que hoy pagó Correa. Nunca, a ningún presidente se le ocurrió. Nunca a ningún presidente se le ocurrió ir a buscar un prestamista como los chinos, que nos pedían el petróleo, pero que además nos hacían la concesión de no auditar los préstamos. Por eso es que Coca-Cola Sinclair le está filtrando hasta los tubos. Y ese no es un chiste. Claro, los multilaterales, el Banco Mundial, le prestaron al Ecuador, pero lo auditaban. Pues, ¿cómo me vas a pagar? ¿Qué vas a hacer para pagarme? Pero ahí estaba pues el discurso de estos trasnochados que decían, claro, por culpa de ellos el fondo obliga a que suban la gasolina. Sí. ¿Qué tal si mañana alguien pide un préstamo para comprar vacas, lecheras, y ocurre que sube el balanceado, sube el pasto o la melaza? Hay que hacer ajuste. Pero no es que el que presta la plata le dice, sube los precios para que le hagas un daño al consumidor y con eso me pagues, y hacen fiesta porque el consumidor está deprimido con su bolsillo vacío. Esas eran estas taras de los 80, de los 90, de la Guerra Fría, etcétera, etcétera, etcétera. La ministra los dejó plantados a los inversionistas. ¿Quiénes son los inversionistas? Los que están en el mercado de capitales. Temía enfrentarse. Si eso es verdad, yo estoy casi haciendo una hipótesis del tema, un supuesto, porque no lo estoy afirmando, no por otra cosa que porque no lo conozco, porque si lo sabría con nombres, apellidos, pelos y señales, así debería ser. Pero que tenía algún recelo. Y con el Banco Mundial, con los ejecutivos, ¿por qué no se reunió? ¿Qué temía que le pidan cuentas? Que le diga, a ver, muéstreme los papeles. A ver, dígame cuáles son las cifras. ¿Por qué usted sostiene eso? Porque todo eso está allá, pues. Dice la ministra que no hemos rebasado el 38% y que tendríamos un 2% por endeudarnos. Pero recordemos, amigos, que el propio presidente de la República hace unos meses, cuando no es que comenzó a dudar, cuando se encontró con la mesa limpia y cargada de una serie de temas por cumplir, dijo, pues la mesa no ha estado servida, y habló de un 65% de endeudamiento. Y hoy viene la ministra y dice que sí, que efectivamente no es el 65%, sino el 38%, es decir, que no se ha llegado al tope. A ver, vamos por partes. ¿Qué pretende con eso? Seguramente ella comienza a calcular, si yo digo que hemos rebasado el 40%, no me van a dar créditos. En principio parecería lógico decir eso, decirlo. No digo que es lógico mentir, pero eso tiene una solución, pues la propia Constitución que hicieron en Montecristi, que hicieron tantas cosas,
de las que hoy estamos recién descubriendo. Bueno, no descubriendo, otros están descubriendo, porque quienes intentamos impedirlo, lo descubrimos antes de que lo escriban. A ver, tiene una solución, pues. Yo entiendo, a ver, digamos que es hasta obvio decir, si yo acepto que hemos rebasado el 40%, la Constitución y la ley me prohíbe, y no me van a prestar si la Constitución y la ley me prohíbe, porque mañana pueden decir de que ha contratado al margen de la ley y que por eso pues se niegan a pagar, como si el tema de deuda, un contrato, una obligación de las partes tuviese la opción de en forma unilateral terminarlo. No, pues, no es así. Pero entonces, tiene una solución, pues, ¿y por qué no quiere hacerlo? Y no hay otra solución que la misma Constitución le otorga al Ejecutivo. Porque el Japón tiene endeudamiento por el 250%. Y varios países, el 100%, el 90%, el 120%, etc. Si el tema no es el porcentaje respecto del PIB, el tema es el tipo de préstamo que tiene, las condiciones que tiene. Pero antes de seguir con esto que acabo de decir, digo, la solución está en la propia ley, pues. Tiene que enviar un plan de inversiones a la Asamblea, y la Asamblea tiene que autorizar rebasar el 40%. Pero claro, la ministra no dice algo que sí lo debe saber, sí lo debe tener aquí, pero no sé hasta cuándo va a aguantar, sea no decirlo. Lo que ocurre que para hacer el nuevo plan de endeudamiento y de inversiones, etcétera, tiene que sincerar las cifras, tiene que decir nosotros nos pasamos. El Ecuador contrató deuda hasta por un 65% respecto al Producto Interno Bruto. Pero además, la Asamblea puede ser, y así debería ser, y dejar de filosofar como hay, por ahí hay uno, este asambleísta que anda pidiéndole a la Corte que interprete lo que el pueblo dijo. Mendoza es, ¿no? Interprete lo que el pueblo dijo. ¿Qué no entiendes lo que dijo el pueblo, Mendoza? A ver, lo que ocurre es que la Asamblea, el momento que la ministra le dice, señores asambleístas, por carta, ¿no? Acudo a ustedes con el propósito de solicitarle al amparo de lo que dice la Constitución, analicen y resuelvan autorizar un endeudamiento por tanto por ciento, etcétera, para tales inversiones, en razón de que las inversiones se quedaron en camino y están desfinanciadas. En razón de que debemos cumplir con el servicio de la deuda. En razón de que, etcétera, etcétera. A ver, yo digo, ese es el temor. Puede ser que sí. Sí, pero ese temor de ella no debe a nosotros tenernos al filo del precipicio. Porque si volvemos a tomar deuda con el 8, 9, 10%, y fingiendo ciertas obligaciones de que no se trata de deuda, porque como dijo ese ministro tristemente célebre de la Torre, deberse entre instituciones del Estado es como que el marido le debe a la mujer, y la mujer tiene que ir a comprar pan, pero como el otro le debe, tiene que decir al panadero, no me cobre porque apenas mi marido es el que me debe. Esta locura contemporánea hace que aparezcamos incluso como chiflados. ¿Por qué es así? O sea, no es un asunto de mala leche cuando yo hablo en estos términos, es un asunto de simple lógica. Pero vamos un poco en el histórico, vamos al 2008, al 2009. Y se me ha ocurrido un asunto, lo digo como un supuesto, pero dadas las cosas como están, todo apunta de que podemos tener razón, que puedo tener razón. No estoy hablando a nombre de nadie. Hay una costumbre esa de decir nosotros, y hablan de un tema en plural cuando se trata de en singular. No. A ver, cuando pusieron el techo, yo creo que esto fue mágico del correísmo. ¿Para qué fue mágico? Porque algún momento se pudieran haber encontrado en la necesidad de hacer
un relevo manejable. Me explico. Hicieron esta norma porque en algún momento el de la candidatura infinita, el señor Correa, pudo haber considerado, porque vio los números que no le daban, que tenía que buscar un relevo que lo consienta y que sea de tal manera que aparte de consentirlo, no entienda que con estas trabas lo que hacía es explotarle la economía. Y le explotaba la economía y de pronto tenían dos objetivos: salir de la dolarización, que ha sido el sueño de Correa. ¿Ustedes lo recuerdan a Correa como cuando decían, denme moneda propia? Y lo demás para mí es nada. Claro, Maduro, estaríamos peor que en Venezuela, pues este momento con moneda propia, con semejante irresponsabilidad. Entonces, si esa fue la pretensión, encontraban un relevo que los consienta y los encubra. Le explotaba la economía y desde lejos lloraba: patria, cómo me duele la patria, cómo será la patria, cómo era esa parodia atroz que alguna vez inventaron, cómo me duele, la piel la tengo en la patria, pero les explotó y tengo que regresar, porque no sé, por mí esto se termina, y volvemos a la época en que los peruanos y los colombianos se disputaban este pedazo espectacular de la patria, que le tenían hambre. Yo digo, esa era la intención. Y claro, ¿por qué además lo hicieron? Porque necesitaban esconder las cifras, porque necesitaban manipular que los préstamos petroleros, la preventa petrolera, no era deuda. ¿Por qué? ¿Cómo es que no era deuda si igual pagábamos intereses, si tendríamos que cumplir con el servicio? Entonces, puede ser esta manipulación a través de las normas, que bien puede convertirse en una organización para delinquir, partiendo de ¿qué? Primero, tomar el poder. Segundo, pulverizar las instituciones. Tercero, hacer leyes como sastres a la medida. Cuarto, reclutar gente, porque no tengo la menor duda de que muchas de las personas que han estado en el servicio público y que se van a ver envueltas en escándalos son algo así como esa pobre gente que es reclutada a las FARC para los atentados y cosas por el estilo. Y estos grupos guerrilleros en cualquier parte del mundo, los reclutados. Entonces, aparte de eso, hacían elecciones. ¿Ustedes recuerdan a Correa haberlo escuchado que decía, vamos por la segunda? Mentira. Siempre de la primera elección y la última libre de esa época, me refiero, la elección de noviembre del año 2006, de octubre, del año 2006, la perdió Correa. Casi se descerebra, la perdió y largo, porque le ganó su oponente, Álvaro Noboa. La segunda vuelta es otro cantar. Pero a partir de esa, nos repetían todos los días, vamos por la segunda victoria. Luego de esa, vamos por la tercera victoria, vamos por la cuarta, etcétera, etcétera. Claro, las elecciones pues eran extraordinarias para ellos, porque ese era el certificado de conducta, el cheque en blanco para hacer todo lo que han hecho, incluido lo que estamos hablando el día de hoy. Pero solo quiero decirle, tanto les gusta no escuchar de él porque añoran a Allende, Pinochet también ganaba las elecciones. 70%, 80%. El señor Noriega en Panamá también ganaba las elecciones. El señor Stroessner en Paraguay también ganaba las elecciones. Por supuesto, el señor Saddam Hussein también ganaba las elecciones. El señor Gaddafi también ganaba las elecciones. Pero Correa, Barrabás también le ganó las elecciones a Jesucristo, pues. Así que, como gran elector, teniendo eso como cortina, para entretenimiento y sometimiento de la gente que no reaccionó, ¿no? Hicieron todo esto. Es realmente lamentable lo que estamos viviendo en este momento, frente a este manejo de la deuda, de las reformas, los ajustes que se propone y que al parecer
vamos a encontrarnos con la insistencia de la ministra Viteri, que quisiésemos que no fuese así. Lo lógico sería una reacción humana que le permita despojarse y desconectarse de esa impronta, de esa franquicia castrochavista, y que al Ecuador no lo pongan al borde del precipicio y no nos tengan con estos altibajos donde lo más difícil que se hace para nosotros es que la gente en el mundo nos vea como un país atractivo, como un país serio, como un país de instituciones. Solo una cosa se me ocurre en este instante: ¿por qué los colombianos, con una guerra que han mantenido con los sectores irregulares, matrimoniados con sectores del narcotráfico, etcétera, con sangre, lágrimas, secuestro, etcétera, pero sin embargo no han caído en esta desgracia pública que es el manejo de la deuda como cayeron en el Ecuador? ¿Por qué ellos no se sometieron al imperio chino y no se matrimoniaron con ellos para manejar créditos caros, de corto plazo, etcétera, etcétera? Ellos, pese a la guerra, sus instituciones han funcionado. Bueno, en el caso nuestro, las instituciones fueron el primer blanco, porque apuntaron desde el primer día: vamos contra el Congreso. Y claro, como ese drama de la época de los nazis, que decía: como yo no soy diputado, no es conmigo. Vamos contra el Tribunal Supremo Electoral: como yo no soy miembro del Tribunal Supremo Electoral, no es conmigo. Sí, pero ahí tarifaron a 4 irresponsables para dar el primer golpe de Estado al Congreso. Tantas veces hemos hablado de esto que ya quisiera no repetirlo, pero no hay cómo dejar de decirlo, porque en estos tiempos, donde vemos a un Consejo de Participación Ciudadana intentando y logrando paso a paso, con firmeza, reinstitucionalizar el país, echamos una mirada al pasado y nos encontramos con muchas cosas, con muchas acciones y actuaciones que no consiguieron otra cosa que adormecer a los ciudadanos. Muy pocos estuvieron y estuvimos, me incluyo por supuesto, desde la campaña del 2006, advirtiendo. Escuchaba esta mañana en una radio a Santiago Guarderas hablar de este tema, de la desinstitucionalización del país, y por supuesto que suscribo, y su contendor en un debate, en una radio, me refiero a César Rodríguez, decía: nuestra ingenuidad estuvo en que nosotros, decía César Rodríguez, creímos que el poder del poder podía ser manejado desde el pueblo. Por Dios santo, pues, pero, a ver, ya no solo por la ingenuidad, sino por el concepto, por las dos cosas, ni pidiendo perdón de rodillas y en vidrio molido, tendrían, perdóneme la expresión, es una expresión muy repetida en algunos sectores, pero ni haciendo eso así, pero con un estampe en cada mano, deberían tener el perdón, si se quiere, el perdón cívico, dejémoslo ahí nomás, pues, porque tampoco es que voy a obligar a que la gente opte por otro tipo de perdón, que está destinado para otro tipo de personas también. El adormecimiento que consiguieron en mucha gente, incluso en algunos sectores de opinión. Yo recuerdo la gallardía y la valentía del diario La Hora y de su director perseguido, el primero, cuando asaltaron el Congreso Nacional y un gran titular dijo: vandalismo oficial. Por supuesto, banda de pillos, eso es verdad, porque planificaban atracar, robarse los dineros públicos. Y solo quiero terminar diciendo, recordando al presidente García Moreno, cuando dijo: el pueblo adormecido se convierte en cómplice, pero cuando el pueblo despierta,
en cada una de sus palabras hay una gran esperanza. Qué extraordinaria frase que se me vino a la mente. Ojalá no haya fallado en una coma o en una palabra. Señoras y señores, nos vemos la próxima semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó La Corrupción. La corrupción es una asociación para delinquir entre corruptor y corruptos. ¿Podemos seguir siendo complacientes frente a este flagelo? Con la conducción de Freddy Bravo. La Corrupción.